Gloria a Dios, mis amados. Una vez más, dispuestos para compartir la palabra del Señor. Acompáñame en oración, por favor. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más a este lado de la eternidad nos concedes vida, salud, Señor, y disposición para compartir tu palabra. Bendice la disposición de mis hermanos que están al otro lado, Señor, queriendo recibir de ti. Padre de la gloria, por favor, que puedan recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. Nos reportamos para tu servicio pidiendo perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo nos disponemos a leer tu palabra. Háblanos a través de ella, por favor, mi Señor y Dios. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a dar inicio a la lectura en el verso número 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 1 en adelante, dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. En este texto está mi Señor Jesús en la escena, ¿sí? Alabanzas a su nombre por ello. Y está allí en carne, ¿sí? El verbo hecho carne está allí. Y entonces vienen a él a pedirle una señal. Vienen los fariseos, dice la escritura, y saduceos a pedirle una señal, cuando ya sus ojos han visto señal tras señal, ¿sí? Cuando para ellos, o sea, no era algo nuevo que el Mesías estuviera allí para hacer señales. Ya ellos lo habían visto. Y de hecho el Señor les había dicho, si no me creen a mí, crean las obras. Porque ustedes han leído en la palabra y yo estoy haciendo lo que corresponde, según dice la palabra, del Mesías. Pero ellos insistían en pedir una señal. Mi Señor les dice: ustedes saben tanto de lo que pasa en lo natural, pero de lo espiritual están pasando por alto. El tiempo en el que están viviendo, el día y su mensaje, lo están pasando por alto. Termina diciéndoles, esta generación, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. Y la señal del profeta Jonás era que como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en la sepultura. Y se levantaría y resucitaría y cumpliría el propósito, como Jonás cumplió el propósito que Dios le había enviado, cuando le dijo, ve a Nínive, ¿sí? Y predica, profetiza a esa ciudad, diles que viene juicio. Entonces mi Señor cumpliría también el propósito al levantarse. Y ese propósito era darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor, ahí seguido, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Gloria a Dios.
Estaba mi Señor Jesús, ¿sí?, recibiendo una palabra de parte de los fariseos y saduceos para tentarle. Porque así comienza el versículo 1 del capítulo 16. Para tentarle. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿sí?, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y lamentablemente en ese momento aún los ojos de los discípulos del Señor estaban velados, ¿sí? Aún no podían comprender muchas cosas. Porque atrás, sí, un poco más atrás en el capítulo 15, el versículo 7, les había dicho el Señor Jesús a aquellos que le estaban llamando la atención porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Les dice el verso capítulo 15 de San Mateo, versículo 7, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A esa era la levadura a la cual mi Señor se refería. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, podrías decir, hermano, afortunadamente, aquí en mi país, aquí en mi ciudad, no, los fariseos y los saduceos no tienen iglesia, no hay sinagoga de ellos aquí, entonces no tengo problema con esa doctrina. Pero mis amados, esa doctrina, ¿sí?, esa levadura se refiere a al enseñar, ¿sí?, como doctrina mandamientos de hombres. No se refiere solamente al nombre de saduceo o fariseo. Se refiere realmente a lo que se está transmitiendo, ¿sí? El Señor nos llama la atención a nosotros. Les dijo a sus discípulos: cuidaos, ¿sí?, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el verso 11, San Mateo capítulo 16, verso 11, les pregunta a mi Señor Jesús: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, verso 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, podríamos nosotros en esta hora criticar, ¿sí?, juzgar, podríamos acusar, condenar a las iglesias, ¿sí? Pero no es la idea, ¿sí? No es la idea el enviar, ¿sí?, un juicio o el enviar una acusación. La idea es un llamado de conciencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de dirigir nuestra mirada hacia afuera, no dirigimos la mirada hacia adentro, ¿sí? Realmente, ¿qué hay en mi corazón? Porque la palabra del Señor dice, y es amén, que no ignoréis que vuestro cuerpo, ¿sí?, es templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí hay un templo, ¿ves? Y en este templo, ¿sí?, el templo es levantado, es creado para honrar, para adorar, ¿sí?, para dar un servicio a Dios. ¿Qué doctrina, ¿sí?, manejo aquí en este templo? Oh, aleluya. ¿Qué doctrina tengo aquí? ¿Enseño como doctrina mandamientos de hombres? ¿O tengo algo más elevado que eso, ¿sí?, para dar gloria y honra al que vive por siempre? Continuemos la lectura, por favor. Mateo capítulo 16, verso 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
La pregunta es puntual, ¿sí? El Señor ya les había dicho, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Les está diciendo, cuídense, ¿sí? ¿De qué es lo que ustedes están transmitiendo? Ahora, en una ocasión, mi Señor acusando, porque Él es la palabra, amén, gloria a Dios. Él les decía que ellos eran hipócritas porque ponían carga pesada a los demás y ellos ni siquiera querían mover un dedo para mover esa carga, ¿sí? Para tomar ese peso. Aquí les está preguntando, les hace la pregunta puntual, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En el versículo 15, ¿sí? Ya no es que oyen que dicen de mí, ya ahora es puntual y personal para el corazón. Les dice el verso 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta es cortante, ¿sí? Es una pregunta puntual, una pregunta precisa. ¿Quién dices tú que es Jesús? Y allí se centra todo, ¿sí? Ese es el meollo del asunto. ¿Quién dices tú que es Jesús? Ahora, no solamente qué profesas tú, que quién es Jesús, sino realmente qué hay en tu corazón, o sea, para ti, para tu corazón, ¿quién es Jesús? El verso 16 dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que ninguno puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y quiero, por favor, que esto penetre en tu corazón, ¿sí? Una vez Simón, Pedro, suelta esa expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi Señor también hace su aporte, ¿sí? Ese aporte tan poderoso que dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, los discípulos habían tenido el privilegio, primero, de ser llamados por Jesús, ¿sí? Hablemos puntual de aquel que está dando la respuesta, de Pedro. Pedro estaba en su oficio, ¿sí? Recordamos la escritura. Estaba lavando las redes cuando mi Señor lo ve y le llama al servicio. Le dice, ven conmigo y te haré un pescador de hombres. Había recibido el llamado del Señor. Había visto el poder de Dios manifiesto en Jesús. Había caminado, ¿sí?, con Jesús. Le había acompañado a sus servicios de oración. Le había estado con él cuando mi Señor Jesús compartía la palabra de vida a las multitudes. Había estado con mi Señor cuando mi Señor daba nuevamente vida a los muertos, cuando sanaba a los enfermos. Había tenido el privilegio de ver, de ser un testigo presencial de la obra de Dios hecha en ese tiempo. Con todo, ¿sí?, eran 12 discípulos y de los 12 solo respondió uno ante la pregunta de mi Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, si los demás hubiesen hablado, posiblemente hubiesen dicho muchas cosas, ¿sí? Pero mi Señor quiso, Él tenía en sus planes que quedara plasmado en la Escritura esta respuesta. Porque esta respuesta cambia vidas. Esta respuesta es la que permite que vidas sean transformadas. Esta respuesta es la que permite tener realmente una seguridad en tu vida, en tu corazón.
acerca de lo que va a pasar el día en que mi Señor llame por ti, el día en que mi Señor venga por nosotros. ¿Qué va a pasar contigo? Ante la pregunta, si mi Señor viniera hoy por ti, por nosotros, por su novia, ¿estás preparado para irte con Él? Ante la pregunta, si esta fuera tu última noche, ¿sí? Si este fuera tu último día, ¿estás preparado para irte con Él? Ante esta pregunta hay un sinnúmero de respuestas, ¿sí? Algunos dirán posiblemente, tal vez, pienso que sí. Algunos dirán no, absolutamente no. Otros dirán de pronto no, me falta algo, me falta mucho. O sea, hay muchas respuestas para esta pregunta. Pero recuerda, mi Señor dice en su palabra que si dudas, ¿sí? No hay fe. Porque duda es la oposición de la fe, ¿sí? Y sin fe, escrito está, es imposible agradar a Dios. Se necesita que algo como lo que le ocurrió a Pedro ocurra en tu vida. Porque de lo contrario va a ser simplemente que estás jugando, ¿sí? Al azar. Estás tratando de vivir una vida de cierta manera para ver si de pronto le aciertas. Y la palabra del Señor no se trata de eso, no se trata del azar. Se trata de seguridad, de confianza, de certeza, de convicción. Es pues la fe, escrito está, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que Dios anhela de ti y de mí. Que estemos seguros, mis amados. Que no solamente estemos llenando nuestra mente de conocimiento. Que no sea solamente que estemos llenándonos de textos, aunque fuesen bíblicos. No se trata de eso. Se trata de ir más allá. De profundizar en Dios. De recibir a Dios. Nuevamente, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hubo allí, mis amados? Hubo una comunicación directa de Dios, sí, desde la eternidad hacia el corazón de Pedro. Hubo allí revelación, ¿sí? Revelación celestial, revelación espiritual, revelación directa de Dios hacia Pedro, hacia el corazón de Pedro. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, la tradición dice, la roca sobre la cual Dios edificó la iglesia es Pedro. Los protestantes dicen, la roca sobre la cual Dios edificó la iglesia es Jesús. Ahora, Jesús es la roca. Amén, gloria a Dios. Pero sobre la roca que Dios edificó, ¿sí?, su iglesia, es la revelación de quién es Jesús, ¿sí? Que Dios mismo revela a Jesucristo en el corazón del individuo. Entonces, cuando Jesucristo es revelado al corazón, esa persona, ese individuo, queda tan cimentado, queda tan establecido, tan fundamentado, que las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Si yo solamente te lo transmito, ¿sí?, si solamente te lo digo, si solamente recibes información, y si te lo digo de una manera convincente, posiblemente lo logre y te convenza. Posiblemente quedes convencido intelectualmente de que la palabra de Dios es amén. Pero cuando tienes una convicción solamente intelectual, ¿sí?, cuando tienes un conocimiento, cuando solamente es algo intelectual,
Va a venir otro pensamiento tal vez más profundo, tal vez de una manera más convincente, ¿sí? Para ti, porque cada uno es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. Dependiendo lo que tengas en tu mente, qué es lo que quieres tener, entonces vendrá algo y te convencerá de otra cosa. Y cuando te des cuenta, habrás dejado aquello de lo cual tenías como certeza. Que Dios me ayude a hacerme entender. Estoy diciéndote, mi amado, se requiere revelación de Dios acerca de quién es Jesús en tu corazón. Porque si se revela tu corazón, entonces no vas a necesitar que haya un supervisor para tu vida, ¿sí? No necesitarás tener ojos humanos encima de ti, ¿sí? O detrás de ti, para que te estén diciendo, no hagas eso, no hagas aquello, hazlo así, hazlo de esta manera. Ahora tenemos ojos sobre nosotros, amén, gloria a Dios. Los ojos de Jehová están viendo siempre están pendientes, ¿sí? De nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aquí en medio nuestro. Y aún cuando está aquí adentro, ¿sí? Es Él el que no nos permite hacer las cosas indebidas. Pero tiene que ser una revelación, tiene que ser algo propio. De hecho, la sola cuestión de que no se abra la iglesia, de que el compañerismo físico, ¿sí? de que la comunión física entre hermanos por el momento esté fracturada o esté distanciada o esté impedida, ¿sí? Eso puede ocasionar, ¿sí? Que si dentro de ti no hay una revelación de quién es Jesucristo, puedes enfriarte. Puedes empezar a perder tu comunión con Dios. Podrías empezar a flaquear, a ir hacia atrás. Podrías simplemente apartarte del camino de Dios. Pero cuando no ha sido solamente la predicación de la persona que está al frente, cuando se trata no solamente de la palabra que escuchas, cuando tú no te has limitado a tener como alimento cada 8 días en una banca, en una iglesia, o 2 veces por semana, o 3 veces por semana, sino que has comprendido, si has recibido en tu corazón la revelación de quién es Jesús, entonces has comprendido que se requiere más, que se requiere una comunión íntima con Dios. Este tiempo nos va a permitir conocer realmente qué color tenemos por dentro. Este tiempo nos va a permitir conocer realmente de qué estamos hechos, quién somos. Si realmente lo que teníamos era una levadura, ¿sí? Como la de los fariseos y saduceos. Si era solamente mientras estábamos en montón, ¿sí? En grupo. Si solamente nos sentíamos cristianos cuando cargábamos la Biblia o cuando nos dirigíamos a la iglesia. Si solamente nos sentíamos cristianos cuando alguien estrechaba nuestra mano o nos daba un abrazo y nos decía, el Señor Jesucristo te bendiga, hermano. O si realmente es algo que está aquí adentro. Porque cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y mi Señor Jesús le dice que no se lo reveló ningún ser humano, sino el Padre que está en los cielos. Cuando eso está aquí plasmado, no hay quien lo arrebate. Humanamente se cometerán errores, posiblemente, aún estamos en carne. Aún Pedro, el que había recibido revelación de quién era Jesús, llega el momento en el cual apresan a mi Señor Jesús y él le niega. Entonces tú dirás, ¿y dónde quedó la revelación? La revelación queda no en el error, sino en la corrección del error. Dice la palabra del Señor que una vez Pedro niega a mi Señor.
Él llora amargamente, él se arrepiente, ¿ves? Lo que no ocurrió con Judas cuando vendió al maestro. Cuando Judas entrega las monedas y se da cuenta, reacciona, él no se arrepiente. No es arrepentimiento lo que llega a Judas, es remordimiento, y eso lo lleva a colgarse de un sicómoro. Pero a Pedro no. Pedro tenía revelación en su corazón. Él reconoce que ha negado al maestro y se arrepiente de todo su corazón. Y de hecho, cuando mi Señor cumple la señal de Jonás y se levanta, vuelve y busca a Pedro y sana su corazón. Le sana de aquellas 3 veces que él le niega, 3 veces le pregunta: ¿me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y sana su corazón. ¿Por qué? Porque había revelación aquí adentro, mis amados. La palabra del Señor me dice en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 33. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que te invito, mi amado. Si hasta el momento lo que has tenido es una experiencia, ¿sí?, liviana, te invito a que clames a Dios, a que lo hagas de corazón, a que le digas: Señor, realmente no quiero enfriarme, realmente no quiero volver a de donde me sacaste. Que le digas: Señor, no importa si no hay un lugar donde congregarme, vamos a tener un encuentro tú y yo. Que le digas: Señor, independiente de si no me llama el pastor, de que si no me llaman los hermanos, yo voy a llamarte a ti, voy a clamar a ti, porque tú me responderás. Como dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si alzo mis ojos, si llevo mi vista hacia las iglesias, ¿de dónde viene mi socorro? El socorro no viene de los montes, no, el socorro no viene de las iglesias. El socorro, mi socorro y tu socorro vienen de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es Él el que está allí, es el que está aquí en este momento. Es Él quien te dice en esta hora que está más dispuesto a darte la revelación de lo que a veces estamos tú y yo para recibirla. Él es el que está aquí en esta hora y que nos anhela ardientemente. Él anhela por ti y por mí. Continúa diciendo, leyendo una vez más el verso 17, San Mateo capítulo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es lo que anhelamos, es lo que necesitamos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay gente que dice es el Apocalipsis o la revelación de Juan. No, no es la revelación de Juan, ¿sí? Fue lo que le declaró Dios a su siervo Juan, ¿sí?, a través de su ángel. Pero no es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo, ¿sí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y es lo que Dios quiere darte en esta hora. Dios no quiere declararte una nueva doctrina. Dios quiere declararte a Jesucristo. Dios quiere revelar a Jesucristo en tu corazón. Pero para que Jesucristo sea revelado en tu corazón, primero necesitas disposición, ¿sí? Como cuando viene una visita a tu casa, ¿sí? Cuando alguien te llama, un familiar te llama y te dice: voy a ir a visitarte. Lo primero que haces es coger y arreglar la casa, limpiarla, asearla, posiblemente como que cada día haces aseo. Claro que sí lo haces. Pero cuando sabes que viene visita, el aseo es más exhaustivo. Y es lo que Dios necesita de ti y de mí. Que estemos limpiándonos, ¿sí? Que cada día nos sumerjamos más en esa sangre carmesí. Que cada día nos estemos limpiando.
que reconozcamos realmente que el pecado nos daña, ¿sí? Nos corroe, nos carcome, que la paga del pecado es la muerte, que lo entendamos, ¿sí? Y que nos sacudamos diariamente, que desesperemos en oración, en clamor, que nos arrodillemos delante de Dios, que le digamos: Señor, realmente no quiero el pecado en mi corazón. Mi corazón, anhelo que mi corazón sea limpio para ti. Quiero limpieza. Porque Dios, ¿sí?, es santo, santo, santo. Y Él no puede llegar a morar, a habitar en un templo sucio. Necesitamos estar dispuestos a limpiarnos. Y esa limpieza tiene que ser constante, ¿sí? Cada día reconocer tus errores. Cada día reconocer tus pecados. Y cada día pedirle a Dios que te limpie con esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario. Mis amados, no sabemos, no lo sé. No sé cuándo vendrá el Señor por ti, no sé cuándo vendrá por mí, no sé si no te llevará a ti primero, me llevará a mí primero, no lo sé. Una cosa sé, que si estamos preparados, aquel día que el Señor nos lleve a dar cuentas, vamos a estar tranquilos, vamos a estar confiados en que fue mi Señor Jesús quien pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ahora, podría haberte hecho un cuadro, ¿sí? Un cuadro sobre el infierno, sobre la tribulación, sobre las cosas terribles que vienen. Y podría haber hecho de que tu corazón sintiera miedo, sintiera temor, y que por miedo doblaras tus rodillas, ¿sí? Y dijeras: Señor, no quiero padecer eso. Pero lo he hecho de la manera como he sentido de parte de Dios hacerlo. Te he mostrado que realmente necesitamos revelación de Jesucristo en nuestro corazón. Esa revelación te hará vivir gozoso y estar en expectativa de aquel día maravilloso cuando el Señor venga. Y cuando Él venga, no le vas a decir: espérame tantito, espérame un momento mientras arreglo aquí o arreglo allá. No, vas a estar listo. Mi Señor anhela que tú y yo estemos preparados, porque Él viene por nosotros. Él viene por ti y por mí. Porque ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. Que Dios nos ayude para demostrarlo delante de los hombres, como testigos reales del poder de Dios. Inclina por favor tu rostro. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por revelar en nuestros corazones a Jesucristo. Gracias, bondadoso Dios. Oro por aquellos que están escuchando este sermón, Señor, esta palabra. Aquellos que aún en su corazón no ha sido revelado Jesucristo. Bondadoso Dios, oro por aquellos que están dispuestos a recibirte. Concédeles el privilegio, Señor, de recibirte en sus corazones. Que ellos puedan, Señor, sentir ese gozo inefable, Señor, de tener la revelación de quién eres tú en su corazón, Señor. Ayúdales, Padre de la gloria. Aquellos que se sienten sucios, Señor, que puedan tener la oportunidad en esta hora de sumergirse en esa corriente de sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor. Que puedan recibir limpieza para sus pecados y que prefieran vivir limpios, Señor, a contaminarse con el mundo. Padre de la gloria, oro por aquellos, Señor, que tú tocaste en un momento, Dios de la gloria, y que por una u otra razón se han apartado de ti. Pero el solo hecho de estar en este momento, Señor, escuchando tu palabra,
Ellos están mostrándote, Padre de la gloria, que anhelan regresar al redil. Señor, recíbeles, oh Dios, con esos brazos abiertos con los cuales me recibiste a mí, Señor. Permíteles y concédeles una vida nueva en Cristo Jesús. Padre de la gloria, que estemos preparados para tu venida, que estemos listos y dispuestos con estos templos, Señor, santificados para ti. En el nombre de Jesucristo, que toda artimaña del enemigo sea desbaratada, Padre mío, que con tu poder, Señor, que con esa unción de tu Espíritu Santo, toda atadura se rompa, Señor, que podamos estar libres para ti, regocijándonos cada día que nos permitas estar aquí en la tierra y la eternidad que disfrutaremos contigo en gloria. En el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te amo, oro por ti y anhelo que el día que estemos en gloria podamos encontrarnos. Si el Señor nos concede licencia, aquí estaremos para compartir un poco más de la bendita y eterna palabra del Señor. Bendiciones.